Damas y caballeros, es un honor tras el acto inaugural dar el inicio a las conferencias plenarias e introducir en esta conferencia inaugural del tercer Congreso Iberoamericano de Investigación en Sociedad, Educación y Psicología en este tercer CISEP. Para esta conferencia inaugural contamos con un distinguido ponente que nos brindará una perspectiva más que valiosa sobre temas fundamentales en la actualidad. Tenemos el honor de presentar al doctor Raúl Rocha Romero, un destacado profesional con una trayectoria impresionante. El doctor Rocha Romero es profesor de carrera a tiempo completo, titular B definitivo en el área de Psicología Social de la FES Zaragoza UNAM. Su formación abarca la educación primaria, psicología y la investigación en ciencias sociales. Ha compartido su conocimiento tanto en el ámbito de la educación como en la política, siendo autor de numerosos artículos, libros y participando en proyectos de gran relevancia a nivel internacional. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. El doctor Rocha Romero nos hablará sobre la sociedad y democracia, la psicología ante los riesgos de la polarización. En esta época de cambios acelerados, la polarización política y afectiva se ha convertido en un desafío central. La psicología desempeña un papel crucial en la comprensión de estos fenómenos y en la promoción de mentes abiertas y pensamiento crítico, especialmente entre los más jóvenes. Su charla nos invitará a reflexionar un poco más sobre cómo la democracia no solo es una forma de gobierno, sino también una forma de pensar. Les recordamos que la conferencia inaugural podrá ser visualizada también de manera offline 2 horas después de su emisión en directo, lo que permitirá un acceso mucho más amplio a este valioso contenido para todos los congresistas. Sin más preámbulos, les invito a disfrutar de esta conferencia magistral que marcará el inicio de nuestro congreso. Doctor Rocha Romero, el escenario es todo suyo. Buenos días aquí en México, buenas tardes allá en España. Yo soy el doctor Raúl Rocha Romero, trabajo en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM y lo primero que quiero expresar es mi agradecimiento por la invitación que me hicieron los organizadores de este tercer congreso CICE. Así es de que encantado de estar nuevamente con ustedes. Bien, vamos a iniciar esta charla y para ello me voy a permitir compartirles una presentación que en realidad es muy breve, pero me va a permitir comunicarles algunas ideas alrededor de este tema. Sociedad y democracia, la psicología ante los riesgos de la polarización. Es un tema general, es un tema muy grandotote. Incluso pudiera parecernos lejano, ajeno a nosotros como psicólogos. Pero lo que pretendo hacer durante la exposición es expresar algunas ideas particulares que abonen a la importancia un tema como este, y en el cual, desde mi punto de vista, debiéramos incrustar, dirigir, orientar nuestros esfuerzos docentes, investigativos y los relativos a la misma práctica profesional en esta dirección, ¿no? Hacernos conscientes de que no vivimos en un vacío o en una sociedad que es un marco solamente, sino que vivimos en una sociedad en la que participamos todos y que a su vez nos determina en muchos sentidos nuestras formas de sentir, nuestras formas de pensar y por supuesto nuestro comportamiento. Pues bien, vamos a iniciar propiamente con la presentación de cada una de mis diapositivas. Bien, pareciera un tema bastante común, ¿no? Hablar de la sociedad, pero me parece que habría que explicitar algunas cuestiones que quizá por eso, como las tenemos por sentadas, no reparamos en ello. Primero, la sociedad no es una entelequia. La sociedad somos las personas. Las personas, a su vez, formamos parte de grupos. En los grupos, cuando estamos unidos a ellos, cuando estamos con ellos, desarrollamos nuestras distintas actividades. A su vez, formamos parte de segmentos poblacionales mucho más amplios. Hoy es un lugar común afirmar que las sociedades no son homogéneas, afortunadamente, y que por el contrario, en una sociedad coexisten sectores que son heterogéneos y diversos.
Esto tiene enormes implicaciones tanto positivas como negativas, ¿no? Dentro de las primeras, o no propiamente negativas, yo diría que representan enormes desafíos para quienes vivimos y para quienes dirigen nuestras distintas sociedades. Dentro de las primeras, las cuestiones positivas diría que expresan el mosaico, la multiculturalidad, decía el mosaico de la diversidad que es propio de los seres humanos. Basta referir la riqueza cultural, gastronómica, lingüística, étnica, etcétera, etcétera. Y también los puntos de vista diversos de las personas. Afortunadamente, los seres humanos somos librepensadores y en ese sentido expresamos en una amplia gama las distintas posibilidades respecto de lo que nos parecen las distintas cuestiones que tienen que ver con nuestras propias vidas. Pues bien, respecto de los desafíos, yo ubicaría por lo menos uno. ¿Cómo? Como miembros de la sociedad y también respecto de los dirigentes, articular las distintas demandas, preferencias, intereses, orientaciones de cada uno de estos sectores o grupos muy amplios que conforman hoy estas sociedades plurales. Es una cuestión muy complicada porque, por un lado, una de los valores supremos de la democracia es la igualdad y es una cuestión verdaderamente complicada, no en el plano teórico, sino en el práctico, articular, armonizar en el marco de la igualdad lo que es diverso. En fin, vamos a avanzar. Para que las personas que vivimos en sociedad, todas las personas, insisto, somos la sociedad, podamos vivir de una manera armónica, pacífica, requerimos de instituciones políticas, sociales, económicas. No me quiero extender mucho en la cuestión, hay una amplia literatura al respecto, solamente diré que las instituciones son prescripciones conductuales, nos indican qué hacer, cómo hacerlo, en dónde hacerlo, y si no lo hacemos, para el caso de las leyes, que son instituciones políticas, nos expresan las sanciones a las que nos hacemos acreedores en caso de no cumplir con esa prescripción conductual. Existen las instituciones políticas formales y las informales. Las instituciones políticas formales están escritas en documentos que van desde las constituciones políticas hasta reglamentos diversos, etcétera. Y las informales no están escritas en ningún documento, pero forman parte de los códigos de comportamiento, de las conductas socialmente deseables, de aquello que consideramos es lo correcto y lo realizamos simplemente por eso, porque es lo correcto. En su conjunto conforman lo que John Elster llama el cemento de la sociedad, es decir, aquello que nos une. Bien, en ese marco de la sociedad y de las instituciones políticas, requerimos de la política. Para eso está la política, para eso se inventó la política. La política, como muchos otros conceptos de esta dimensión, es un concepto multidimensional y polisémico, significa muchas cosas. Yo hoy quisiera hablar de uno de los sentidos que me gusta mucho de asumir al respecto de la palabra política, y es el de que la política consiste en la gestión de los conflictos sociales y propiamente políticos para que no acudamos a la violencia, a la guerra en el caso extremo. La política se inventó para resolver los asuntos de manera pacífica, mediante el diálogo, la negociación, la deliberación, la presentación de propuestas y la elección de estas. En fin, la política es un asunto sumamente importante para todos. En la política se producen decisiones vinculantes, es decir, que nos obligan. Y aquí ocurre lo que yo llamo la gran paradoja de la política. La política nos atañe a todos porque afecta a nuestras vidas y a la vez a amplios sectores poblacionales no les interesa la política. Esa es una gran paradoja. En fin, continuamos. Las instituciones son políticas, las instituciones sociales y económicas son necesarias porque nos proporcionan un orden, un orden político, un orden social, nos proporcionan también estabilidad y lo que es más importante, certeza. En realidad, una de las grandes problemáticas en épocas de crisis graves, es la incertidumbre personal, incertidumbre ante el futuro, la incertidumbre social, ¿no?
la incertidumbre del día a día, ¿no? ¿Qué voy a hacer mañana si no tengo? ¿Qué va a suceder mañana si se están peleando los políticos, etcétera, etcétera? Así es de que uno de los grandes valores que nos proporciona la sociedad, o principios diríamos, es el de la certeza. Nos permite actuar con regularidad y en ese sentido nos permite anticipar el comportamiento de los demás, de las demás personas que conforman, como nosotros, la sociedad. Bien, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Aquí me gustaría primero explicitar lo que yo entiendo por algunos conceptos que están aquí en esta diapositiva, un poco como lo hace Haruki Murakami en su libro ¿De qué hablo cuando hablamos de correr? Pues aquí es la pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de subjetividad, de comportamiento y de otros conceptos que trataremos más adelante, como el de la misma democracia? Bien, yo entiendo la subjetividad como el conjunto de procesos cognitivos y emocionales que pueden traducirse o no en el comportamiento, en la expresión comportamental de las personas. Y aquí me permito hacer una pregunta, vamos a intentar resolver respecto de este esquema que tenemos aquí, la estructura social, que refiere todo lo que está allá afuera, en la calle, en la sociedad, ¿no? Y que nos permite, con las instituciones de las que ya platicamos, realizar nuestras actividades cotidianas regulares, ¿no? Me refiero a la estructura social. Y por otro lado, incorporé la palabra en inglés, agency, tiene una mala traducción al español, que es la agencia, pero que refiere a lo que los antiguos llamaban el libre albedrío. Hoy podemos entenderlo como este concepto, el de agency o agencia, como la capacidad volitiva del ser humano para decidir entre distintas opciones el curso de sus propias vidas. Así es de que el planteamiento que quiero hacer es, ¿qué es lo que tiene más peso en la determinación de los contenidos de la subjetividad y de la expresión comportamental de las personas? ¿La estructura social o la agencia? Hay, por supuesto, distintas posturas, pero tratando de sistematizar habría dos grandes posturas. Uno, la holista, que se refiere a que nuestro comportamiento, los contenidos de nuestra subjetividad, mente o psiquismo, están determinados por la estructura social. Un ejemplo de ellos es el marxismo, ¿no? El marxismo, decía el propio Marx en la ideología alemana, que no es la conciencia, con los conceptos de ese entonces, lo que determina la vida real o la vida social, sino a la inversa. Es la vida social material lo que determina la conciencia. Bueno, esa es una manera de ver, me parece acertada, pero parcial las cosas. Y desde otro punto de vista, que tiene que ver con el enfoque metodológico llamado individualismo metodológico propio de los sociólogos, de Weber, de Max Weber, indica que, por el contrario, es esta capacidad volitiva de las personas, su capacidad para tomar elecciones, para elegir entre una cuestión u otra, la que determina el curso de sus propias vidas. En la actualidad se considera que son ambas. Depende del caso concreto, de lo que estemos estudiando, de lo que estemos investigando, que la estructura social tenga más peso o que la agencia tenga más peso. Por ejemplo, voy a ilustrar las cosas, esas cuestiones con algunas de las situaciones de mi país, de México. En mi país, cada año, bueno, 2 veces al año, se presentan a un examen para ingresar a la licenciatura, a la universidad, más de 100,000 aspirantes. Se quedan seleccionados alrededor de 12,000. ¿Y los demás qué hacen? ¿Qué van a hacer? Quieren seguir estudiando, pero no hay opciones, ¿no? Su comportamiento, su vida futura está determinada por la estructura social. Y hoy sabemos que son ambos ámbitos, la estructura social, la propia elección de los individuos, lo que determinan el curso de su propia vida. Y aquí, como psicólogos, igual que los demás profesionales del resto de las ciencias sociales, debiéramos de interesarnos, me parece, en un concepto que refiere lo que ocurre allá afuera en la sociedad, muy, muy importante, y que es la interacción social. Más específicamente en los contenidos de esa interacción social que se realiza entre las personas. Me refiero particularmente a los procesos psicosociales,
integran lo que ya mencionábamos de la subjetividad, las cogniciones y emociones en relación a lo social. Hay un autor, un psicólogo social, John C. Turner, que dice que la psicología social es la ciencia de los aspectos sociales de la vida mental, o lo que es lo mismo, la mente en sociedad. Y a mí me gusta mucho esa definición por su inclusividad. Es básicamente lo mismo lo que estoy refiriendo. Los procesos psicosociales son aquellas cogniciones y emociones cuyos contenidos tienen que ver con lo social, con lo que existe allá afuera. Y por supuesto también en la interacción social debemos de observar el comportamiento de las personas. Bien, esto es muy, 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 muy importante. Perdón por la insistencia de mi parte, porque yo tengo la impresión que referí en un principio de esta charla, de que de que los psicólogos solemos soslayar aquello que ocurre en la estructura social, en la situación, de manera más específica, en la situación y el sistema social en su conjunto, y nos quedamos en el nivel personal. Bueno, me parece que no para que lo explicitemos en cada clase, en cada investigación, pero son cuestiones que debemos de tener en mente para poder realizar, y aquí lo digo en un sentido metodológico, las debidas mediaciones conceptuales y poder explicar nuestro objeto de estudio de una manera mucho más integral. Bien, eh, podemos regresar. Les decía que la presentación en realidad es breve y podemos regresar a las distintas diapositivas. Aquí me permito incrustar nuestra propia disciplina, la psicología, y el resto de las ciencias sociales para hablar de lo que me parece un asunto que también tiene una enorme importancia, la responsabilidad que tenemos como profesionales ante la sociedad, de manera particular ante el tema que hoy nos reúne, que es la polarización política y la crisis y los riesgos de la democracia. Pero en este momento hablemos en un sentido bastante general. Primero, una cuestión más, digamos, anecdótica. Cuando en la sociedad ocurren hechos que llaman la atención, hechos graves, ¿no? Por ejemplo, la emergencia de un asesino en serie, una catástrofe, alguna cuestión así grave. En los medios de comunicación lo que hacen es llamar a profesionales para explicar pues las emociones, el comportamiento, el curso de los acontecimientos, ¿no? Decía distintos profesionales, como por ejemplo, y generalmente los llaman a ellos, a los psiquiatras, ¿no? En el caso de los asesinatos en serie, a los criminólogos, en fin, a distintos profesionales y escasamente a los psicólogos y particularmente a los psicólogos sociales. Y nosotros tenemos muchas cosas que decir al respecto. Tenemos afortunadamente un gran equipamiento teórico y metodológico para dar cuenta de lo que ocurre en la sociedad y en la mente de las personas, en tanto que eso conforman una intersección, lo psicosocial. Los contenidos cognitivos, las emociones de las personas y su comportamiento que expresan como producto de la influencia de lo social aquello que ocurre allá afuera. Y entonces yo lo que sostengo desde hace tiempo es que más bien es nuestra, no quiero decir responsabilidad, falta de atención ante los hechos societales y la excesiva concentración en los factores personales, lo que ocasiona situaciones como estas, el que no nos llamen para explicar ante públicos masivos lo que está sucediendo, ¿no? Como el caso de los ejemplos que ya mencioné. Yo diría que para ello tenemos que hacerlos más presentes, dejar el ámbito académico, debatir con el resto de profesionales de las ciencias sociales y explicarle a la sociedad. Al final, la ciencia se tiene que dirigir a la sociedad misma, ¿no? Los resultados de la investigación a la misma sociedad y no solamente que formen parte como nuestros participantes, ¿no? De nuestras investigaciones. Que hagamos ese tipo de acciones, pero también que abramos nuestras fronteras a la interdisciplina y a la transdisciplina, pero esa ya es otra cuestión, digamos, más complicada. Hoy me quiero referir solo a la interdisciplina. Y esto por una cuestión epistemológica y ontológica, es decir, filosófica, también de gran relevancia. Primero, la realidad que se nos presenta no es un todo homogéneo.
en realidad está estructurada por niveles, niveles que tienen que ver con sus formas de organización y con la estructura que surge a partir de la organización de los elementos que la conforman. Aquí voy a referir este concepto ontológico, perdón, que tiene que ver con la emergencia de propiedades cualitativas y cuantitativas en un nivel superior, distinto de esa realidad. Por ejemplo, piensen en el nivel, uno de los niveles más elementales, en la química inorgánica, en la química orgánica. Y después, yo no soy biólogo, pero digamos, en las cuestiones más propias de los biólogos que tienen que ver con la vida, ¿no? Y con las estructuras de nuestro organismo más elementales, como las células, los tejidos, bla, 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 ¿no? Hasta conformar la cúspide de nuestra evolución, ¿no? Como seres naturales, que es el neocórtex del cerebro y particularmente el neocórtex o la corteza cerebral. Bueno, eso refiere a este concepto de emergencia de propiedades cualitativas distintas, novedosas. Perdón, le di un clic, me regreso novedosas en eso que llamamos realidad y que, insisto, está estructurado en distintos niveles. Los superiores tienen niveles de complejidad mucho mayores. Para poder dar cuenta de esa realidad que está estructurada por niveles de complejidad, no basta una disciplina. Yo suelo decirles a mis alumnos que si creen, como creencia, que con la psicología pueden explicar y actuar en el mundo, están equivocados. Requerimos hoy del concurso de saberes disciplinarios de todas las ciencias, en particular para el caso de nosotros de las ciencias sociales. Y aquí incorporo el otro concepto que es también muy relevante, pero que es más bien epistemológico, el de convergencia. Para explicar un acontecimiento societal, un proceso, un hecho que sucede allá afuera, si lo hacemos solo desde la psicología, está bien, es necesario, pero no suficiente. Aportaremos conocimientos psicológicos al respecto. El problema ocurre cuando, y por eso se han conformado distintas áreas al interior de la psicología, como por ejemplo la psicología política, la psicología criminal, etcétera. Cuando quieren abordar desde estas áreas profesionales de la psicología fenómenos propiamente políticos, de otra esfera de la realidad, de otro nivel de la realidad, solo desde la psicología. Eso se conoce como un error epistemológico. Estamos psicologizando asuntos que no son psicológicos, que son, en este caso, políticos. Y la solución es simple. Es complicado hacerlo, porque implica el acopio de saberes, de perspectivas, de metodologías mucho más amplias que van más allá de la propia disciplina. Pero la solución es esa, es abrirse a la interdisciplina, al concurso de saberes disciplinarios, decía en este caso de las ciencias sociales, y hacerlos converger o convergir. Es correcto de ambas maneras, en ambas expresiones, para entonces posibilitar una explicación integral de los asuntos. Me parece que de esa manera, desde la psicología, incursionando con saberes propios de las ciencias sociales, que refieran particularmente el ámbito propio de lo que ocurre allá afuera. Para el caso de fenómenos políticos, hay que acudir a los politólogos. Para el caso que tiene que ver con cuestiones, digamos, colectivas, propiamente sociales, hay que acudir a lo que han dicho al respecto los sociólogos. Para cuando abordemos cuestiones propiamente culturales, hay que acudir a los antropólogos para ver qué han dicho al respecto. Es una tarea bastante complicada, pero no tenemos otra, tenemos que hacerlo, porque hoy los fenómenos son bastante complejos y hay que estar preparados para abordarlos, insisto, de una manera integral. Y me parece, perdón, que la psicología tendría o le mostraría a la ciudadanía, a la sociedad misma, una mayor participación y con ello una mayor responsabilidad si explica, interviene de manera directa, no solamente desde su saber, sino desde saberes más amplios. Insisto, posibilitando explicaciones y prácticas, intervenciones, etcétera, mucho más amplias. Y esto tiene que ver, y aquí regreso a la generalidad aparente del tema que estamos abordando, a tres cuestiones tal y como las denomina
Phil Zimbardo. Phil Zimbardo es un gran psicólogo social, es el creador del experimento Stanford. Hay varias películas al respecto. Y en 2005, 2006, habría que checar el año, publicó un libro que se llama El efecto Lucifer. Y él dice básicamente esto que le estoy refiriendo cuando habla de las conductas criminales. No me detengo en explicar el experimento ni el libro, pero se los recomiendo. Es muy importante que lo leamos y lo entendamos, más allá incluso de lo que refiere de manera particular respecto de la conducta criminal, el propio Zimbardo, pero cuando alude a la persona, a la situación y al sistema. Y él señala eso, que en la expresión comportamental de un sujeto, en los contenidos de la subjetividad de la misma persona, concurren estos tres factores: los personales, no solamente los relativos a la personalidad. En la psicología tenemos muchos conceptos que refieren distintos aspectos de la propia persona. También a la situación y al propio sistema. Es una cuestión altamente compleja, pero insisto, no tenemos más opciones. Tenemos que empezar a encauzar nuestros esfuerzos en esta vía y no quedarnos en la explicación de asuntos chiquititos con explicaciones así chiquititas, que insisto, son de enorme relevancia, son importantísimos. El psicólogo clínico que atiende a una persona por una problemática particular está haciendo una tarea importantísima, pero aquí el enfoque es otro, es el de la prevención, el de la orientación, el de la anticipación, y en ese sentido habría que dirigirnos no solamente a la persona, sino a la consideración de la situación misma, aquello que envuelve a la persona y del sistema social en su conjunto. Yo les decía, esto no es como una fotografía donde aparecen los protagonistas, ¿no? Las personas que están en primer plano, y lo demás es el marco y no juega ningún otro papel porque incluso aparece difuminado, ¿no? En algunas fotografías, no. En la situación, en el sistema social en su conjunto, hay elementos que inciden, que intervienen, que influyen, que modifican los valores, para hablar en términos metodológicos respecto de cuando configuramos estos elementos como variables, en aquello que consideramos nuestra respuesta o la variable dependiente. Insisto, no se trata de que ante cualquier ejercicio investigativo explicitemos todo esto, pero cuando escribimos, cuando hablamos, cuando expresamos cosas, de manera implícita expresamos muchas concepciones que incluso a lo mejor no hemos reparado en ellas, como nuestras concepciones acerca de la sociedad, nuestra concepción acerca de la naturaleza humana, nuestras concepciones acerca de la moral, la maldad, nuestras concepciones y posturas acerca de la política, etcétera. Entonces yo lo que afirmo es que convendría tenerlos explícitos y sí, en algunos momentos hacer explícito todo este camino y lo más importante, empezar a trabajar con otros profesionales de las ciencias sociales, no para hacer multidisciplina, sino para hacer interdisciplina o hacerlo uno mismo, que es una tarea muy complicada, pero afortunadamente, esto es una impresión, yo observo que muchos de nuestros estudiantes egresados de licenciatura hacen la maestría y sus doctorados no en la misma, para continuar su formación en la misma disciplina, sino que se abren y entonces hacen estudios laborales, estudios políticos, estudios sociales, etcétera. Incluso en las universidades ya no está esa fragmentación departamental, ¿no? Sino los abordajes son así: ciencias de la comunicación, ciencias del trabajo, etcétera. Bueno, la psicología, nosotros como psicólogos no podemos quedarnos rezagados. Vamos a tratar de darle forma a todo lo que hemos dicho hasta el momento, respecto particularmente de la situación y del sistema. Bien, pues la situación refiere de manera concreta aquello que está presente en el sistema social, particularmente en el sistema político en su conjunto, y que tiene que ver con el tema que, insisto, nos reúne hoy, la democracia. ¿Qué tenemos que ver los psicólogos con la democracia? ¿Será un tema que les interese, dirán algunos, a los psicólogos políticos? No, nos debe de interesar como ciudadanos, pero también, y ahora estoy hablando en ese sentido, como profesionales de la psicología, porque en un sistema u otro,
en un sistema democrático, autoritario, totalitario, se desenvuelven las vidas de aquellas personas a las que atendemos, en la práctica clínica, en el hospital, en el consultorio, en la escuela, al referir a la práctica educativa, ¿no? En la asesoría, en la universidad, ¿no? O en la calle, cuando los psicólogos sociales hacemos intervención o cuando estamos investigando. Eso es fundamental. Eso determina derroteros, caminos, certidumbres, incertidumbres, proyectos de vida, etcétera. Como la política, la democracia es un concepto polisémico, multireferencial. Se entienden solamente cuando los asociamos con otros, pero me gustaría sistematizar hoy por lo menos tres sentidos de lo que yo entiendo por la palabra democracia. Pero primero me gustaría señalar que esta democracia de la que hablamos hoy, como dice Murakami, ¿de qué hablamos cuando hablamos de democracia, no? Es la democracia liberal o representativa. Cuando existía el mundo bipolar, el capitalismo y el socialismo, hoy solamente tenemos capitalismo, no por siempre, como decía eh, el autor del fin de la historia y el nuevo hombre, Francis Fukuyama, ¿no? El ser humano siempre, y eso quedó demostrado en los 1000 años de oscurantismo, en las peores circunstancias es capaz de pensar y de inventar cosas nuevas, distintas, novedosas, claras, esperanzadoras, etc. Bueno, la democracia que hoy vivimos, la liberal o representativa, antes cuando existía el mundo bipolar, era la democracia burguesa, así en un sentido peyorativo. Pues hoy es la democracia que tenemos, la democracia liberal o representativa, que en eso coincido, no puede ser de otra manera. La democracia directa que inventaron los griegos, su gran legado es hoy imposible, impracticable. Por eso la necesidad de una democracia representativa, indirecta. Y por eso me parece que deberíamos como psicólogos encaminar esfuerzos para abonar, para lograr una mayor representación política en este sistema político de la democracia. En fin, vamos a abundar. Yo entiendo a este tipo de democracia en tres sentidos que he sistematizado. Uno, la democracia es el mejor método electivo. Para algunos la democracia es solo elecciones. Para mí no es el fin, sino el medio. En ese sentido, es el mejor método electivo. Porque con él, con las elecciones, cuando elegimos a las personas que autorizamos para tomar decisiones a nuestro nombre, cuando elegimos a personas a cargos de representación popular o de gobierno, lo hacemos porque nos presentaron un proyecto, una plataforma, y esperamos que lo cumplan. Si no lo hacen, en la siguiente elección los removemos, los despedimos. Si cumplen, en el caso de los países donde hay reelección, estoy hablando del sistema presidencialista, sistema parlamentario, las decisiones se toman propiamente en el Parlamento, ¿no? Respecto al presidente de gobierno. En fin, estoy hablando en un sentido muy general. Si han trabajado bien, si nos representan, si cumplen más que menos su propia plataforma política y su programa de gobierno, los podemos ratificar. Es un mecanismo para asegurarnos que quienes estén, trabajen, quienes no trabajen, los quitamos y nadie se quede en el poder de manera permanente como los tiranos. Aunque en la actualidad hay muchos que cambian sus constituciones, y por ejemplo Putin lleva 20 años en el gobierno, en Latinoamérica Maduro igual lleva unos años igual en el gobierno, y hay otros casos, ¿no? Pero bueno, como dicen algunos autores politólogos, las elecciones son un instrumento de la democracia, pero también, de acuerdo a los propios especialistas, las elecciones se pueden convertir en un instrumento del autoritarismo. Le dan una fachada de democracia a la nación, se hacen elecciones regulares, pero no propiamente competitivas, ni justas, ni democráticas, porque las leyes electorales no lo son, y se tiene esa fachada de democracia, se refuerza esa fachada de democracia, pero los mecanismos son autoritarios, y ahí se empiezan a subvertir las instituciones democráticas. Hay que poner ahí el primer centro de atención. Las elecciones no son cualquier cosa. Las elecciones son muy importantes. Por debajo de las elecciones, un sistema político es cualquier cosa menos democracia. Por encima, la democracia puede ser mil cosas. Lo digo en un sentido prescriptivo, ideal.
utópico, en el buen sentido de la palabra. La democracia puede ser lo que nos imaginemos. La cuestión es cómo bajar eso que nos imaginemos en diseños constitucionales y legales institucionales también, democráticos. El asunto es muy complicado, le debemos mucho a los grandes pensadores, a los filósofos políticos y a los politólogos de hoy, que hacen un gran esfuerzo por diseñar instituciones más justas, más representativas, etcétera, que siempre están en riesgo. La democracia siempre está en riesgo. Y no desestimemos las elecciones ni acudamos a ellas en un sentido, la gente suele decir, es un deber cívico. No, las elecciones están para que reforcemos y defendamos nuestra democracia. Bien, en un segundo sentido que sistematizo, la democracia es la mejor forma de gobierno. Yo disiento de aquellos que señalan que la democracia es la menos peor de las formas de gobierno. No, es hasta hoy, dentro de lo que ha inventado e imaginado el ser humano, es la mejor forma de gobierno. ¿Por qué? Porque nos permite, sí, de manera indirecta, participar a los ciudadanos en las decisiones colectivas, obviamente cuando hay una mejor representación política. Nos permite en ese sentido indirecto participar en el gobierno. No me refiero aquí a los mecanismos de democracia directa como las revocaciones, las consultas populares, no, no, sino a que efectivamente los gobiernos, y en esto consiste la democracia como forma de gobierno, recojan la voluntad popular. Y este es el desafío de las sociedades heterogéneas y diversas. Tienen que recoger las distintas voluntades respecto de los distintos sectores que conforman la sociedad, tratar de armonizarlos, de resarcir a aquellos que históricamente no han sido tratados justamente, atenuar a aquellos que tienen y que gozan de enormes privilegios, etcétera, para tratar de igualar y en ese sentido sí atender la diversidad de orientaciones, preferencias, demandas, etcétera, de los distintos sectores poblacionales. Pero es la mejor forma de gobierno, decía, porque el gobierno recoge la voluntad popular y la convierte en programas de gobierno, en iniciativas de ley, y al final cumple lo que es el objetivo de la política, de una política democrática, la provisión de bienes públicos, que implica la distribución de los mismos y en su caso la redistribución, es un mecanismo de justicia social, de los mismos bienes públicos, para tratar de igualar, para tratar de hacer iguales a los que son desiguales. En el mundo, hace poco Oxfam presentó los datos acerca de la desigualdad. No me detengo en ello. Está en informe, se puede consultar en internet. Son alarmantes. El 1% de la población concentra casi la totalidad de la riqueza mundial. Si vamos por regiones a Latinoamérica y si vamos por país, nuestros países son, refiero a Latinoamérica, extremadamente desiguales. En México contamos con muchas familias, pero en particular con uno de los 5 más ricos del mundo, cuando tenemos a casi la mitad de la población viviendo en pobreza. Eso es desigualdad. Aquí es donde emergen al interior de la propia democracia cuestiones como la insatisfacción con la democracia, ¿no? Sí, porque tenemos a la democracia como forma de gobierno, pero eso no se ve reflejado en los bolsillos, en el curso de la propia vida de las personas, en las oportunidades que le ofrece el gobierno y la sociedad para desarrollarse como tal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, insisto, no hay mejor forma de gobierno que la democracia y por eso debemos defenderla. Debemos defenderla de los ataques externos y lo que hoy ocurre de los ataques internos. Para eso vamos. Antes, yo sostengo, lo he dicho desde hace algún tiempo, que además, y esto no lo dicen los politólogos, me parece que es algo que debiéramos de enfatizar los psicólogos que nos dedicamos al estudio de la subjetividad, la mente, el psiquismo y el comportamiento. La democracia es también una una forma de comportamiento que está anclada en los valores de la democracia. Incluso para los politólogos, cuestiones como la cultura democrática o los valores de la democracia son desestimados porque para ellos lo importante son las cuestiones duras, ¿no? Los partidos, las instituciones, las formas de gobierno, el presidencialismo, los parlamentos, etcétera, etcétera. No, son igualmente importantes porque
De la misma manera que las instituciones políticas son prescripciones conductuales, los valores como orientaciones generales también son prescripciones conductuales, que se interiorizan a través de mecanismos como la socialización, particularmente la socialización política, y expresan en el fondo la cultura política de las personas y de las sociedades en su conjunto. Así es de que esto no es cualquier cosa. Y es algo que debiéramos de trabajar, más allá de como lo han hecho, que ahí sí le han dado un espacio importante, filósofos, ¿no? Pero se quedan en el orden de lo normativo, ¿no? De lo prescriptivo. La cuestión es bajarlo. Es decir, ¿cómo, pensemos en esto, como psicólogos, podemos hacerle para que nuestros niños, para que los padres de nuestros niños en una escuela, para las personas que atendemos, para que nuestros alumnos en las universidades y en todos los espacios, que en realidad son todos, en donde hay un psicólogo, estas personas expresen su comportamiento, sí, atendiendo nuestras prescripciones si tienen alguna problemática, alteración, etcétera, pero en el sentido de coadyuvar a su desarrollo integral en el marco de la sociedad y de la democracia. ¿Cómo hacer que se comporten de manera democrática? ¿Cómo hacer que sean, y aquí acudo a algunos de los valores, tolerantes? ¿Cómo hacer que ejerzan sus libertades y sus derechos en el marco del respeto a otro valor hacia los otros? ¿Cómo hacer que su comportamiento sea justo? ¿Cómo hacer que sean fraternos con los demás? Expresen solidaridad, que su actuación siempre se realice en el marco de la ley. La legalidad es otro valor importante. ¿Cómo hacer que participen? No como los políticos profesionales, esa es su chamba, ese es su trabajo, ¿no? Nosotros tenemos nuestro propio trabajo, pero ¿cómo desde nuestro propio trabajo podemos participar en las decisiones, en la exigencia de rendición de cuentas, en la vida política y social de nuestra sociedad en su conjunto? Hay varios niveles. El primero es informarse. Hay psicólogos que no se informan. Siempre pongo el ejemplo, ya desde hace muchos años, de aquella psicóloga clínica que está atendiendo a una persona que acude con ella porque tiene problemas en el trabajo y se siente mal. No ahondo en el asunto. ¿Saben cuál fue la solución de la psicóloga clínica? Pues señor, es muy fácil, cámbiese de trabajo. En un país como este, en donde no hay fuentes de trabajo, donde la mayor parte de la gente trabaja de manera informal, donde los salarios son miserables y no hay contratos. Bueno, hoy la cuestión se está revirtiendo, ¿eh? De eso podemos hablar más adelante en el país, pero en donde incluso la gente prefiere trabajar en trabajos propiamente precarizados, donde el salario se lo dan cuando quiere el patrón, a no tenerlo, porque, y eso lo dicen ellos, aunque no perciban salarios, se sienten útiles. Y esto es una cuestión psicosocial, eminentemente psicosocial. Pero lo otro es una cuestión política de justicia social, ¿no? De instituciones laborales, de justicia de las instituciones laborales. En fin, ¿cómo hacer que todas las personas con las que interactuamos como profesionales de la psicología, con nuestros pares incluso, seamos eso, tolerantes, demócratas, que veamos a los demás como iguales a nosotros y a la vez respetemos su individualidad, la expresión de su diversidad, en el marco de los distintos grupos, preferencias, expresiones, orientaciones que cada quien tiene? Es una cuestión harto complicada, pero debemos de iniciar el camino o debemos continuarlo para respecto de aquellos que han esbozado algunas cuestiones al respecto. Insisto, para mí la democracia es una forma de comportamiento y diría hoy, aquí le robo la idea a Carl Sagan, el autor de Cosmos, de la serie y del libro, entre muchas otras cosas, el gran divulgador de la ciencia, cuando afirma en el libro El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad, cuando afirma que la ciencia, más que una manera que tenemos de conocer el mundo, de sistematizar los conocimientos para explicar el mundo, etcétera, la ciencia es una manera de pensar el mundo. Esto es muy importante. Sí, estamos en la academia. Allá afuera la gente actúa con los contenidos que tienen su subjetividad, con otros mecanismos como el de las creencias. Ahorita vamos para allá. Pero para eso está la ciencia, para que también la divulguemos y que las creencias de las personas estén no eliminadas ni acotadas, sino más infiltradas de conocimientos científicos. Por ejemplo, a mí me causa cierta gracia
cuando aquí en una encuesta de cultura y conocimientos científicos le preguntan a la gente si coexistimos con los dinosaurios, los seres humanos, y la gente, más del 50%, casi el 68%, afirma que sí, y lo que yo digo, pues sí, es que como veíamos los picapiedra, bueno, nosotros que ya tenemos ciertos años, veíamos los picapiedra, pues veíamos que coexistíamos. No, ¿no? En fin, esos son datos que nos proporciona la ciencia. Nunca coexistimos. En fin, la democracia es una forma de comportamiento. ¿Cómo los psicólogos podemos incrustar nuestras actividades particulares, profesionales, en el marco de este esquemita? Persona, situación, sistema social, y en el marco más global de la democracia. Yo diría ahorita del desarrollo de la misma, de la consolidación de la misma, pero hoy de la defensa de la democracia. Para quienes tienen una democracia más consolidada y está siendo atacada, y para quienes apenas estamos arribando a una democracia que va más allá de lo electoral y que está presentándose como una forma incipiente, parcial, de forma de gobierno, para incrustar en las personas que atendemos a la democracia como forma de comportamiento. Aquellos contenidos, aquellos procesos psicosociales que estén anclados en los valores de la democracia. Hoy no estamos inventando el hilo negro. Hoy hay algunas, eh, no sé si sean propiamente disciplinas, pero algunos rubros que se llaman cultura de la paz, cultura de la democracia, que incluso para algunos gobiernos están siendo exigencia para los educadores para que se presenten como contenidos transversales en toda la currícula. Es el caso para nuestro país de los nuevos libros de texto del gobierno actual, que se presenta el rubro de la cultura de la paz como un contenido transversal. Y en esos contenidos se habla en casi toda la currícula, pero de manera particular de política, de democracia y de estos valores. Es esencial que empecemos a, a- a enseñar a nuestros niños no que lo que es la democracia, sino actuar, comportarse bajo el marco de la democracia. Y la última diapositiva, bueno, la penúltima que tenemos, y con todo lo que dije para abundar un poco más acerca de una de las cuestiones que no es nueva, que ha estado siempre presente, que para algunos no es tan negativa, ¿no? Y que es la polarización política, y que es en donde se condensan las amenazas y los desafíos a la democracia actual. Ya lo vimos y lo vivimos con Trump, con Bolsonaro, y con algunos otros populistas de derecha y de izquierda, ¿no? En distintas partes del mundo. O, por ejemplo, lo que se avecina para el caso de Argentina con Javier Milei, o para, como dirían algunos, para el caso de México con Andrés Manuel López Obrador. Pero hablemos en un sentido más, digamos, teórico. La polarización política es una cuestión eh, que se empezó a estudiar de manera sistemática, incluso por el propio Giovanni Sartori, desde los 70, me parece, del siglo pasado, y lo refería más bien a la competencia partidista. Hoy se ha desbordado del ámbito partidista y permea a toda la sociedad en su conjunto, y eso es lo grave y lo complicado, porque incluso no solamente a los adultos, sino a los jóvenes. Primero, la polarización política tiene que ver, político-ideológica, con ese espectro ideológico que incluso hace unos lustros se negaba, pero que está presente, que es el de las derechas y el de las izquierdas. Como postura política, como posición ideológica, la derecha enarbola ciertos valores, protege, lucha, cuida, preserva ciertos valores, y a su vez lo mismo las izquierdas. Hablamos en plural porque la gama es mucha, es múltiple, pero en general la gente de derecha, respecto de los valores de la democracia, aboga o pone en primer plano y casi exclusivamente pone este valor, el de la libertad de empresa, el de la libertad individual, y con ello el de la protección de su integridad física, de sus propiedades, etc. Y se desentiende de otros valores igualmente importantes, como aquellos que enarboló la Revolución Francesa, ¿no? ¿Se acuerdan? Libertad, igualdad y fraternidad,
porque estructuralmente no compaginan. La libertad casi extrema, casi absoluta para algunos, como se denomina hoy mi ley, liberales libertarios, que bien a bien no sé qué significa, ni lo explica él, porque se desdice un día después de lo que el día anterior dijo. Pero bueno, lo que quiero decir es que las derechas enarbolan como valor supremo la libertad. Y en ese sentido son, como les llaman, conservadores porque apelan al mantenimiento del statu quo, el mantenimiento del orden existente, del orden político y social existente, que por cierto es un orden que les preserva, que les permite la obtención de privilegios, particularmente económicos. Y por otro lado, la gente de izquierdas enarbola, pone en el centro como valor supremo la igualdad y algunas cuestiones asociadas a esta postura ideológica son el cambio político, el progreso, la equidad, ¿no? La justicia social, sí, la libertad, pero una libertad no acotada, sino una libertad que implique la articulación con los otros valores, como el de la legalidad. Eres libre de hacer lo que quieras en el marco de lo que está legalmente permitido y no prohibido, y o no prohibido, ¿no? Etcétera. En fin, la cuestión da para hablar y hablar y hablar. Simplemente quiero ubicar estas posturas porque si bien los políticos se reconocen como ubicados en alguno de los dos extremos, aunque retóricamente digan que son de centro, porque una gente de derecha o de ultraderecha es difícil que se identifique así, porque, en fin, en la historia han tenido más bemoles que cosas positivas. Entonces, la polarización política lo que indica es que los actores políticos relevantes se ubican en alguno de estos dos puntos. Pero ¿por qué hay polarización? Porque tienen el mismo peso o más o menos el mismo peso ambas posturas. Y no es porque hoy la derecha haya conquistado más peso, más bien es a la inversa. Las izquierdas han conquistado el suficiente poder, la suficiente presencia ante la sociedad para, digamos, más o menos equilibrar la balanza y entonces sí presentarse como una opción distinta a la de los otros, los de derecha. Y entonces por eso hay polarización. Para algunos la polarización es incluso hasta bienvenida porque indicaría una democracia vibrante. A mí no me parece eso correcto porque la democracia implica deliberación y sí, como decían los antiguos, la exaltación de las pasiones, pero la polarización política puede conducir, y ahí el límite es pequeñísimo, a la violencia política. Y eso es lo que hay que evitar. De ahí la importancia de que como psicólogos hablemos de estas cosas. Y la consecuencia más grave para las personas comunes, a la par de la polarización política entre los políticos y que permea en la sociedad, ocurre lo que llaman los especialistas la polarización afectiva, que tiene que ver con la identificación partidista, no necesariamente la militancia, sino con la identificación. Identifico de un color, asumo sus valores y me muevo bajo el esquema de las creencias, no de los conocimientos políticos. Y entonces, como veo bien que algún actor político hace esto, o como veo bien que diga esto, me identifico con él y no me importa, bueno, no considero los conocimientos políticos acerca del hecho concreto. En fin, esto que estoy hablando, voy a apresurarme un poquito porque ya veo que llevamos 52 minutos para cerrar. Los especialistas, psicólogos y politólogos que abordan el tema, les llaman mentes cerradas y se refieren con ello de manera particular al dogmatismo y refieren esto como un estilo cognitivo propio de las personas. Los especialistas en cognición social, los psicólogos especialistas en eso, sabrán de qué estamos hablando. Una cuestión complicadísima que como educadores, como psicólogos, tenemos que evitar que nuestros niños, nuestros jóvenes desarrollen su cognición en este estilo, en el del dogmatismo, y que su vida la muevan, la desarrollen en base a las creencias como una cuestión que tiene que ver con la funcionalidad, y no como con el cotejo, el contraste de los hechos fácticos que ocurren allá afuera, ¿no? Es decir, este país es democrático, como creencia no basta. Hay que verificar en los hechos si efectivamente somos un país democrático o no. En fin, y por último, esto da para mucha discusión.
Ojalá lo podamos retomar en las preguntas. Quisiera cerrar con esto. De aquello que dije que era bastante grandotote, ¿no? La sociedad, la democracia y la psicología ante los riesgos de la polarización, lo que tenemos que hacer de una manera interdisciplinaria, considerando no solo a la persona, sino a la situación y al sistema social, y particularmente a nuestra democracia para consolidarla, desarrollarla, imaginarla y defenderla hoy, es formar niños que tengan mentes abiertas, hacer que su estilo de cognición social, su estilo para conocer el mundo social y así poder interactuar con los demás, sea el de una mente abierta. Quizá les parezcan los conceptos ya viejitos, ¿no? El de open mind, closed mind. No, pero aquí se le está dando ya más contenido a esto y se refiere como un estilo cognitivo que tiene que ver con mecanismos psicosociales. No va a dar tiempo de referir a algunos de ellos, pero en general lo conceptualizamos así, como un estilo cognitivo. El niño que crezca, que se forme, porque los educadores lo formaron, valga la redundancia, y lo educaron así, pues va a tener ese estilo cognitivo, va a tener una mente cerrada, va a actuar bajo el dogma de sus creencias y lo demás no le va a importar. Los políticos pueden tener claras estas cosas y hacen, como buenos políticos, si tienen oficio, una manipulación de eso. Hay algunos que sí se lo creen, ¿no? Algunos lo actúan de manera estratégica y se presentan así, ya sea de derechas o de izquierdas, ¿no? Pero lo más grave es que formemos integrantes de nuestra sociedad con un estilo cognitivo cerrado, dogmático, y que no atendamos esta consideración de la necesidad de formar para las mentes del futuro, para los ciudadanos del futuro, de hoy y del futuro, ¿no? Para desarrollar nuestra democracia, e insisto, y hoy defenderla, individuos con mentes abiertas, que tengan eso como estilo cognitivo, que sean capaces de acudir a información, de seleccionarla, de discernir entre lo que hoy es común, noticias falsas, de poder elegir entre las opciones, de comprometerse con esas opciones, pero además de tratar a los demás en el marco de las interacciones societales con respeto, en el marco de la igualdad, ejerciendo sus derechos y libertades, en el marco de la legalidad, con justicia, con tolerancia y con fraternidad. Eso es una democracia, esos son psicólogos actuando en un sistema democrático, son circunstancias más propicias para el buen desarrollo de la personalidad de la personalidad de cualquier sujeto, etcétera. Y estas dejan de ser entonces cuestiones retóricas o teóricas y las podemos ir haciendo en la práctica para conformar en este sentido las mentes de hoy y del futuro. Bueno, yo veo que ya tenemos casi 56, 57 minutos. Podríamos seguir hablando más tiempo. Dejamos muchas cosas al aire, sin conectar, en el tintero, como se suele decir, pero esperemos en sus comentarios y con sus preguntas abordar algunas cuestiones específicas y en todo caso, ese sería mi más grande deseo. Considera esto como un programa de investigación en el que se inserten las investigaciones particulares para ir generando conocimientos acerca de esto, de lo que hoy hablé. Así es de que les agradezco muchísimo su atención y bueno, nos estaremos viendo ya de manera, aunque virtual, pero de manera este, eh, real, pues temporal, en el mismo momento, pues, durante el Congreso. Muchas gracias. Saludos a todos. Dejo de compartir la presentación y finalizo. Chao.